Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, a poco más de un día de lo que va a ser el debut del Millonario en una nueva edición de la Liga Profesional y también en lo que será el debut de Martino De Michelis en partidos oficiales como entrenador del equipo de Núñez. Vamos a estar repasando el probable 11 que podría estar parando el flamante director técnico. Vamos a estar hablando también de la gran noticia que nos dejó ayer por la mañana la goleada de la reserva. El equipo que ahora es dirigido por Marcelo Escudero tuvo un muy buen segundo tiempo y terminó ganándole 3-0 a Central Córdoba en el River Camp, por lo que inició con el pie derecho esta nueva temporada con un excelente nivel, por ejemplo, de el Diablito Echeverri. Y también vamos a estar refiriéndonos al futbolista que finalmente va a poder jugar el día de mañana cuando todos pensaban que no iba a poder hacerlo, a los lesionados, qué es lo que sucede, cuáles son los que no tienen fecha de regreso y cuáles estarían volviendo a partir de la segunda o tercera jornada de esta liga profesional, también al futbolista que se va sorpresivamente cedido a préstamo y a la transferencia que podría llegar a darse en el fútbol europeo y que podría llegar obviamente a beneficiar a River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable equipo que estaría parando Martín De Michelis mañana con el primer 11 del director técnico en encuentros oficiales. Solamente tendría dos dudas en dos sectores del campo de juego y una de ellas es producto a que un futbolista que pensaba que no iba a estar a disposición finalmente sí lo va a estar. En el arco no hay ninguna duda, va a estar Franco Armani, que de hecho también va a ser reconocido por la dirigencia de Central Córdoba en la previa del cotejo, al ser el único jugador del fútbol local que ha formado parte del plantel de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar. Como lateral derecho aparecería la primera duda, porque en un principio Herrera no iba a jugar porque tenía 5 amarillas, pero debido a esta amnistía que sacó la AFA, ahora sí va a estar a disposición porque no tendrá que cumplir ninguna fecha de sanción. A pesar de esto, yo creo que va a seguir jugando Robert Rojas, o va a comenzar, mejor dicho, seguir jugando no, porque este es el primer partido, porque el paraguayo fue quien jugó como titular durante toda la semana. Obviamente existe la chance de que juegue Herrera, no hay que tachar al exfutbolista de San Lorenzo de ninguna manera, pero Rojas aparecería primero en la lista y el jugador que finalmente puede jugar ahora estaría en el banco de suplentes. La dupla de central sería Maidana junto con Emanuel Mamán. Acá no habría muchas dudas. Es cierto que González Pires también aparece como probable jugador que pueda formar parte de la saga, pero en principio De Michelis estaría optando tanto por Maidana como primer defensor central y con Mamana como segundo zaguero. El lateral izquierdo va a ser Milton Casco, acá no hay muchas dudas, ya está Enzo Díaz y va a formar parte de la delegación que va a jugar frente a Central Córdoba, y Elías Gómez finalmente se va a quedar en River por lo menos en este primer semestre del 2023 por pedido del director técnico. En la mitad de la cancha sí que no hay dudas, Enzo Pérez, el capitán del equipo, va a ser el mediocampista central y a sus costados se van a estar desempeñando Nacho Fernández y Rodrigo Aliendro. Habrá que ver quién juega como interno por izquierda, quién juega como interno por derecha. Nacho es un jugador que normalmente no tiene una posición fija dentro del terreno de juego, por lo que lo más probable es que se mueva por toda la mitad de la cancha y también por todo el frente de ataque. Y arriba van a estar jugando Pablo Solari y Miguel Ángel Borja seguro, y la otra duda es el tercer futbolista ofensivo. Dependiendo de quién sea este jugador, va a depender la posición de Solari, porque Borja, claro está, va a ser el centro delantero y referencia de área, pero si juega Franco Alfonso, Solari va a jugar de extremo por derecha y el juvenil de River lo va a hacer como extremo por izquierda. Si el que juega es Barco, River se va a parar más con un 4-3-1-2 y Barco va a jugar haciendo de enganche, tal como lo hizo en los minutos en los cuales le tocó estar dentro del terreno de juego en la pretemporada, y Solari va a estar formando una dupla de ataque con Borja, prácticamente River con dos delanteros netos, mientras que el que si juega es Paradela, esto no beneficiaría del todo a Solari porque el ex Colo Colo tendría que pasar a jugar de extremo por izquierda, donde no rinde en toda su plenitud, mientras que el ex Gimnasia de La Plata jugaría de extremo por el sector derecho.
Y vamos ahora a referirnos al gran triunfo de la reserva. El equipo dirigido por Marcelo Escudero arrancó con todo, tuvo un gran estreno en este torneo y en el River Camp goleó por 3-0 a Central Córdoba con un doblete de Alexis González. Este es el futbolista que apareció en la imagen de los primeros minutos de este video, quizás obviamente muchos no lo reconozcan, y también marcó un tanto un jugador del cual se espera muchísimo, Claudio el Diablito Echeverri. La reserva de River sufrió varias modificaciones respecto al 2022. En primer lugar, un cambio de entrenador, ya que Marcelo Escudero reemplazó a Jonathan La Rosa, pero además hubo muchas vagas y varias caras nuevas de cara a este 2023. La pretemporada fue San Jorge, Santa Fe, y allí el nuevo DT comenzó a diagramar cómo conformaría el plantel. Con varios nombres nuevos y varios de los que se vinieron destacando también, sobre todo sobre el final del 2022, la reserva inició su camino en el campeonato ante Central Córdoba y lo hizo en el River Camp. Recordemos que la reserva juega los partidos en contraposición a lo que lo hace la primera, es decir, el equipo conducido por Martín de Michelis comenzará jugando la liga profesional con 2 partidos de visitante, ahora mañana sábado frente a Central Córdoba y el otro fin de semana contra Belgrano en Córdoba, mientras que la reserva jugará 2 consecutivos como local en este inicio. Ya enfrentó al equipo santiagueño y seguramente el próximo jueves o viernes se verá las caras frente al conjunto cordobés nuevamente en el River Camp. Pero hablando un poco de la goleada que surgió ayer por la mañana, Escudero le dio la titularidad a Lucas Lavanino, arquero que realizó la pretemporada con la primera en San Luis, y también algunos nombres que ya están en la órbita de Martín de Michelis para un futuro cercano, como son los casos del defensor Ulises Jiménez, de los mediocampistas Esteban Fernández y Claudio el Diablito Echeverri, y del atacante Federico Moreno. El duelo comenzó parejo y de hecho Lavanino tuvo que intervenir con una gran atajada en la primera mitad, pero los equipos se fueron igualados sin goles al vestuario. Ya en la segunda mitad el misionario pisó el acelerador rápidamente y a los 10 minutos logró ponerse en ventaja con una linda definición de Alexis González. 4 minutos más tarde el Diablito Echeverri presionó en campo contrario, ganó, se metió en el área y definió cruzado para el segundo gol. A falta de 5 minutos para el cierre del partido, el que estableció las cifras definitivas fue nuevamente Alexis González. River ganó 3-0 y, como dije, en la próxima jornada estará recibiendo a Belgrano de Córdoba. ¿Cómo formó el equipo de Marcelo Escudero? En el arco estuvo Lucas Lavanino, los 4 defensores fueron Guillén, fue el lateral por la derecha, Jiménez y Zavala fueron la pareja de centrales y Trindade fue el lateral por izquierda, Sebastián Sánchez, el número 5 del equipo. En la mitad de la cancha jugaron Luna y Esteban Fernández de muy buen partido, Claudio el Diablito Echeverri un poco más adelantado, y los 2 delanteros fueron Federico Moreno y quien convirtió los 2 goles en este compromiso, Alexis González. Y vamos ahora a hablar lo que sucedió con Marcelo Andrés Herrera, porque en un principio, a partir de lo que fue el regreso de River de los Estados Unidos, Martín de Michelis probó con Robert Rojas como lateral por la derecha, debido a que obviamente el ex San Lorenzo no iba a estar a disposición porque había sido amonestado en la última jornada de la Liga Profesional del año pasado frente a Racing y había alcanzado las 5 tarjetas amarillas. De esta manera, y lógicamente, no iba a poder jugar este primer partido frente a Central Córdoba. Sin embargo, los directivos que manejan el fútbol argentino se reunieron en comité ejecutivo y resolvieron una amnistía que permitirá levantar la sanción de aquellos futbolistas que llegaban al inicio del torneo con una suspensión, y obviamente Herrera quedó habilitado para jugar mañana en Santiago del Estero. River necesita todas las variantes posibles porque Martín de Michelis todavía, si bien es cierto, tiene en su cabeza la idea de un 11 ideal, seguramente si las cosas no le salen o si el equipo no muestra el juego que él pretende, realice bastantes modificaciones, sobre todo en los primeros cotejos, como para que el equipo lo más rápido posible entienda su idea y su concepto de juego. Y es por eso que, si bien la realidad es que todos, o por lo menos la mayoría, pretenden que Rojas sea el lateral por la derecha, en la cabeza de Michelis, Marcelo Andrés Herrera también es una muy buena alternativa para jugar como marcador de punta por el costado diestro. La suspensión que acarreaba el año pasado era tan solo de una jornada, es decir, Herrera no iba a estar disponible para viajar a Central Córdoba, iba a perderse el debut de la Liga Profesional, pero ya en la segunda fecha contra Belgrano en Córdoba, el ex jugador del Ciclón iba a estar a disposición sin ningún tipo de inconveniente. Por eso, de Michelis lo puso como titular en 2 de los 3 partidos que River jugó en los Estados Unidos. Herrera estuvo desde el arranque en la victoria por 1-0 sobre Rayados de Monterrey y también estuvo desde el inicio en el último compromiso, en la goleada por 3-0 sobre Vasco da Gama.
Ahora, como dije cuando hablé del probable 11, existe la duda de si va a jugar Rojas o Herrera por el simple motivo de las características que puede llegar a pretender Martín de Michelis en un lateral. Sin embargo, lo más seguro es que juegue quien esté mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente también Marcelo Gallardo pretendía un lateral por la derecha con características más ofensivas. Sin embargo, los últimos dos que han rendido con creces en ese sector del campo de juego fueron Gonzalo Montiel, un central devenido a lateral, y también Robert Rojas, un zaguero devenido a lateral. El mismo caso. Martín de Michelis sabe que es una posición muy importante la de los laterales, y es por eso que en este primer partido será muy importante quien decida por ocupar ese sector. En principio, como dije, Robert Rojas sería el titular por haber entrenado toda la semana con el equipo que estaría desde el arranque, pero no hay que descartar que Herrera pueda estar desde el inicio porque en la pretemporada jugó por ese sector en 2 de los 3 partidos amistosos. Y vamos ahora a referirnos a los lesionados, porque ya en la conferencia de prensa que dio el miércoles al mediodía, Martín de Michelis aclaró que hay algunos futbolistas a los cuales tiene en cuenta, pero que todavía no tienen fecha de regreso, porque lamentablemente las lesiones que están acarreando no tienen un tiempo de recuperación estimado. Pueden estar volviendo dentro de un par de días o inclusive pueden perderse 1 o 2 meses. A su vez, también hay algunos casos de algunos futbolistas que ya deberían estar disponibles, no para este primer partido ante Central Córdoba, donde el entrenador únicamente utilizará a los jugadores que formaron parte de los amistosos en la pretemporada, o en la segunda o tercera jornada, es decir, hay un tiempo para que vuelvan. En este momento voy a estar dándole todos los detalles de estos futbolistas que se encuentran lamentablemente indispuestos. El primero es Agustín Palavecino. El mediocampista sufrió una molestia muscular en su isquiotibial izquierdo unos días antes del primer compromiso amistoso frente a Rayados de Monterrey, y eso le impidió trabajar a la par de sus compañeros en gran parte de la pretemporada. De hecho, como dije, no pudo sumar minutos en ningún amistoso, más allá de que su lesión no es de gravedad. Si responde bien las exigencias, sobre todo durante la próxima semana, el mediocampista podrá estar ante Belgrano de Córdoba en la segunda fecha de esta liga profesional. A Paulo Díaz y a Nicolás de la Cruz podemos meterlos en el mismo caso porque sus situaciones son medianamente similares. Ambos pasaron por el quirófano en diciembre para resolver cuestiones un tanto sencillas y tener un 2023 sin dolores. Al no poder trabajar junto a sus compañeros en la pretemporada, es que de Michelis lo lleva muy pero muy de a poco y no los exigirá hasta que el cuerpo médico del más grande les diga que están al 100% como para realizar tareas a la par del resto del plantel. Se estima que podrían ser considerados para el DT entre la segunda y la tercera fecha, pero con un tiempo un tanto más largo de lo que sería la lesión de Palavecino, porque lo del mediocampista son 21 días, lo típico de un desgarro. Se lesionó por allá el 10 de enero y es por eso que para este primer partido contra Central Córdoba no llegaría, pero contra Belgrano debería estar a disposición. En el caso de Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz no tienen una cantidad de tiempo estimada, pero los tiempos que vienen en cuanto a su recuperación están siendo lógicos, por lo que de no mediar inconvenientes deberían estar por lo menos para la tercera jornada de esta liga profesional. Y vamos ahora con los últimos casos, que son los de Matías Suárez y David Martínez. Lamentablemente, tanto para el delantero como para el atacante, presentaron también problemas en sus rodillas. El cordobés, recordemos, se operó en octubre del 2021 y su recuperación es día a día, ya que siente dolor cuando la misma es exigida. Por el lado del central, sufrió una tendinopatía y al igual que el cordobés, el tiempo para volver a las canchas es incierto y solamente lo harán cuando estén en condiciones. Es por eso que, si bien es probable que para las primeras fechas no está frente a Central Córdoba, pero sí contra, por ejemplo, Argentinos Juniors en la tercera jornada en el Monumental, puedan estar sentados en el banco de suplentes, pero obviamente esto no puede ser confirmado porque existe la posibilidad que tengan que estar un par de semanas más en rehabilitación. Y vamos ahora a hablar del caso de Felipe Peña Viafore, porque todos nos sorprendimos este miércoles por la tarde-noche cuando se estaba haciendo oficial su traspaso a préstamo por una temporada, decía, hasta finales de este 2023, a Arsenal de Sarandí. Ya de Michelis, en la conferencia de prensa que dio ese mismo miércoles al mediodía, había dejado entrever que era posible que alguno de los jugadores jóvenes se fuera cedido como para ganar minutos, porque en River no iban a tener el suficiente lugar. En primera instancia, hay que decir que Felipe Peña puede
desempeñarse tanto como defensor central como mediocampista, y por eso es que llama la atención que River, a un jugador polifuncional, lo mande a préstamo. La cesión es sin cargo y sin opción de compra. Queda claro que esto River lo hace más que nada para que el futbolista tenga sí o sí continuidad, porque River no puede esperar a que Peña esté sentado en el banco de suplentes para sumar minutos. ¿Por qué digo esto? Porque el futbolista viene de recuperarse de una lesión muy pero muy dura. Recordemos que durante todo el 2022 en primera instancia tuvo que ponerse bien luego de haberse roto los ligamentos de una de sus rodillas, y posteriormente sufrió un edema también en esa misma zona, y es por eso que cuando estaba volviendo a sumar minutos en reserva tuvo que frenar esta recuperación y tuvo que volver a descansar. De hecho, solamente pudo disputar de la mano de Marcelo Gallardo desde que se lesionó por allá a principios de noviembre del 2021 hasta que el director técnico se fue de River, los dos amistosos que el más grande jugó frente a Colo-Colo en Chile y frente a Betis en la provincia de Mendoza, y tampoco es que jugó todos los minutos, solamente un rato ingresando desde el segundo tiempo. En esta pretemporada con Martín de Michelis, el futbolista en cuestión fue titular en el segundo compromiso contra Millonarios de Colombia, formó dupla central con Emanuel Mamana y muchos hinchas esperaban que esa fuera la saga central titular. Dos jugadores jóvenes, también apostando que como de Michelis quiere salir con balón dominado, claramente necesita jugadores para ello, y quizás Maidana y González Pires no sean tan productivos en ese sentido, pero Felipe Peña Viafuera, al haber jugado mucho en la mitad de la cancha, es un jugador que tiene ya una conciencia de lo que es salir jugando desde abajo sin perder la pelota, y es por eso que quizás sorprende un poco esta decisión, pero obviamente, como dije recién, el jugador surgido de las inferiores del club necesita sumar minutos de manera urgente, y por eso todos creen que Arsenal, porque seguramente hablaron con la dirigencia y con el cuerpo técnico del equipo de Sarandí, va a ser los Siricuri Conveniente, va a ser titular, va a jugar por lo menos un partido por semana. Obviamente River no le iba a dar esta seguridad, porque de hecho Martín de Michelis en primera instancia los centrales titulares iban a ser Maidana y Papara, y el mediocampista central titular iba a ser Enzo Pérez, y es por eso que Felipe Pereira Fores se termina yendo a préstamo a Arsenal hasta el 31 de diciembre de este 2023 sin cargo y sin opción de compra. Y vamos a hablar ahora de algo que se terminó de definir el miércoles, pero de lo cual no he hablado, que es del árbitro que va a estar dirigiendo el debut de River mañana desde las 21:30 horas en el Estadio Madre de Ciudades frente a Central Córdoba, en el debut del equipo de Martín de Michelis en esta liga profesional. La liga ya definió quién será el encargado de impartir justicia, y el árbitro seleccionado será nada más y nada menos que Facundo Tello, árbitro que dirigió algunos partidos en el último Mundial de Qatar. Estará acompañado por Pablo González e Iván Núñez como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Luis Lobo Medina. Y en cuanto al manejo de la tecnología, y esto también es muy importante porque ya no es lo único que se destaca quién va a ser el árbitro principal, es decir, quién va a estar en el campo de juego junto con los futbolistas, sino también es muy importante saber quién es el árbitro que va a estar en la cabina del VAR. Y el mismo será Darío Herrera, y el juez VAR, es decir, su ayudante, será Gerardo Carretero. En cuanto a Tello, oriundo de Bahía Blanca, como dije, viene de dirigir en la última Copa del Mundo. En Qatar dijo presente en 2 partidos de la fase de grupos, estuvo al frente de la victoria de Suiza 1-0 sobre Camerún, y también en el partido en el cual Corea del Sur derrotó por 2-1 a Portugal. Además, estuvo al frente del encuentro por los cuartos de final, en el cual Marruecos derrotó por 1-0 al equipo portugués, y de hecho muchos jugadores del conjunto europeo manifestaron que el árbitro había tenido una muy mala labor en aquel partido, que hizo que los marroquíes fueran el primer equipo africano en meterse entre los 4 mejores de una Copa del Mundo. Pero hablando ahora del ámbito local, la última vez que dirigió a River fue el 24 de septiembre del 2002 por la fecha número 21 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad el Millonario perdió sobre la hora frente a Talleres de Córdoba con un tanto agónico de Ulises Ortegoza. El más grande perdía aquel partido y se fumaban las chances de que pudiera pelear por la Liga Profesional. Tello será el primero de los referees que estarán arbitrando a River en este nuevo torneo. Obviamente siempre hay inconvenientes con los árbitros, es muy difícil que no lo haya, pero ojalá que una vez termine el partido, de lo que menos hablemos sea de la labor del árbitro, y que de lo único que haya que analizar sea si el debut del equipo de Martín de Michelis fue positivo o negativo en cuanto al juego.
Y para finalizar este video vamos a hablar de Enzo Fernández. ¿Por qué? Volvemos a hablar del mediocampista de River que la rompió en el último mundial. De hecho fue elegido mejor jugador joven de la última Copa del Mundo en la cual la selección argentina se coronó campeón. Porque el Chelsea de Inglaterra, que ha gastado alrededor de 200 millones de euros en este mercado de pases para reformar el equipo, tiene la idea de realizar un último ofrecimiento antes de que cierre el libro de pases en el viejo continente. La fecha en la cual va a culminar el periodo de transferencias en Europa será el próximo martes 31 de enero, por lo que todavía hay 4 días completos para negociar. Recordemos que en su momento el Chelsea, o por lo menos eso era lo que se rumoreaba, había ofrecido 130 millones de euros por el futbolista en cuestión, es decir, 10 millones de la moneda europea más de lo que vale su cláusula de rescisión, que es de 120 millones, pero la manera de pagar era en cuotas, es decir, todo el dinero no entraba en las arcas del conjunto portugués en un solo pago. En cambio, si alguien abona la cláusula de rescisión, los 120 millones de euros entran de manera instantánea, en la cual Enzo Fernández hace efectiva la cláusula. Debido a esto, la negociación, que empezó a desarrollarse en los primeros días de enero, no tuvo ninguna validez, o por lo menos no continuó durante los siguientes días, y de hecho el Chelsea se preocupó por incorporar a otra clase de futbolistas, como el caso de João Félix, jugador del Atlético de Madrid. También incorporó a Andrei Santos, un jugador brasileño que la está rompiendo en el Sudamericano Sub-20, pero se olvidó un poco de Enzo Fernández. Sin embargo, la directiva del conjunto de Londres sabe muy bien que el mediocampista es clave para la idea que tiene el entrenador y es por eso que harían un último intento. En principio, el mismo no cumpliría con las exigencias que pretende el Benfica de Portugal, que es el dueño de la ficha, porque el conjunto luso no se mueve de los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión y el Chelsea estaría ofertando entre 100 y 110 millones. Es por eso que habrá que esperar, obviamente, a que se desarrolle la oferta concreta y formal, pero nuevamente el Benfica diría que no. Y a diferencia de lo que sucedió a principio de año, donde el mediocampista ejerció algo de presión como para irse a jugar al Chelsea, en esta oportunidad el volante no haría absolutamente nada. Si alguien se lo quiere llevar, habrá que poner los 120 millones de euros. Obviamente River está a la espera de que esto suceda, porque recordemos que el más grande tiene el 25% de la ficha de Enzo, por lo que recibirá una cuarta parte del total de la transferencia. En el momento en el que alguien abone los 120 millones de euros por Enzo Fernández, a River le entrarán automáticamente 30 millones de la moneda europea. Para cerrar, vamos a hablar puntualmente y hacer un breve resumen de las dos cuestiones más importantes que tienen que ver del equipo para mañana y también del gran triunfo de la reserva. En cuanto al probable 11 de Martín de Michelis en el debut, está claro que es clave que el entrenador vaya encontrando un 11 ideal y que a partir de ese equipo realice las modificaciones necesarias como para ir encontrando la mejor versión de este River 2023. Será difícil para De Michelis reemplazar todo lo que ha sido Marcelo Gallardo, pero un buen arranque podría facilitarle las cosas. Y ojalá que el inicio del campeonato de la primera división sea igual que el de la reserva, porque si bien el primer tiempo fue algo flojo, en la segunda mitad del equipo conducido por Marcelo Escudero mostró toda su jerarquía y porque hay muchos jugadores que a más tardar a fines del 2023 o comienzo del 2024 van a hacer su gran debut en primera división. Martín de Michelis tiene muy en cuenta las divisiones juveniles y es por eso que cada uno de estos encuentros por el campeonato de la reserva que jueguen los chicos es muy importante. Los que más se destaquen seguramente cumplan su gran sueño en este 2023 de hacer su gran debut y sumar minutos en la máxima categoría de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.